Llega o sea, la tecnología es verdad que por la dinámica del mercado, al final las empresas la adquieren mucho más rápido por esa competitividad, ¿no? Se necesita, yo que como comentábamos en la previa de la entrevista, que vengo del mundo de la comunicación digital, ¿no? Y he estado relacionándome con muchas empresas. Todavía yo he tenido que hacer pedagogía en algunas empresas, decir, oye, que las redes sociales son importantes cuando comenzaba, ¿no? Hace 10 años. Yo vendiendo un poco mi producto, pues decía, oye, que hoy en día tienes que tener redes sociales, que quien no comunica por ahí, pues está en desventaja para con su competencia, que hay que tener una página web. Hoy en día eso está totalmente superado. Es lógico que cualquier empresa tiene que tener una cuenta, al menos en Instagram, y a partir de ahí todo lo que sea más, o sea, todo lo que se genera contenido, esto se habla del inbound marketing, que es la fórmula a través de la cual tú, en lugar de ir a por el cliente y decirle, vente conmigo, tú lo que haces es generar contenido, el marketing de contenido, generar contenido para que los clientes, cuando tomen contacto con el contenido, lo asocien a ti y tengan una vinculación afectiva contigo. Por ejemplo, si yo soy de un restaurante, pues en vez de decir al cliente, ven aquí porque tengo el mejor, no sé, arroz de tal, yo lo que hago es generar un canal de YouTube explicando cómo hacer el mejor arroz de, no sé, hacer un buen arroz, etcétera, etcétera. Genero contenido de cómo hacer un buen arroz. Entonces, cuando alguien vea un vídeo de YouTube y quiera hacer un buen arroz, vea que yo lo hago, entonces se relacione con mi empresa a través de ese contenido y después cuando él quiera ir a un restaurante va a ir o sea, que decir, es como mucho más basado en estar presente a través de esos contenidos que tú vas generando. Quiero decir, la empresa, esto lleva muchos años sucediendo, pero es verdad que en las instituciones, a mi juicio, cuando tengo contacto por H por B, siempre veo como que va muy lento. Y hay procesos que van súper lentos, ¿no? Yo considero que en el campo de la educación no es que vaya lento. El problema radica en dos aspectos, a mi juicio, en dos aspectos. Cuando sale una tecnología, cuando es tendencia a una tecnología, esa tecnología suele ser bastante cara, bastante difícil de adquirir, claro, tanto su software como su hardware. Y ya no hablemos de lo que sería la programación de esa herramienta o de esa tecnología que salga. Y después, por otro lado, la capacitación docente. Claro. Los docentes les da mucho miedo trabajar con la tecnología en el aula. Y les da miedo, a mi juicio, ya no porque tengan la formación o no formación, sino porque ellos intuyen que la tecnología como que desequilibra un poco su estructura, su clima en el aula. Por varias razones. Porque los alumnos, en el momento que ven un aparato tecnológico, pues lo asocian con su realidad, con su vida, y entonces lo ven como un divertimento y entonces pues como que se altera más, el clima se vuelve más bullicioso, la maestra. Ahí está, pierde el control. Yo creo que esa es una parte del miedo que tiene. Como yo siempre digo, cuando nos vamos a poner con una tecnología en el aula, si ese día tiene que fallar algo, lo va a fallar. Claro, o sea, puede fallar. Pero no hay ningún problema, simplemente hay que guardar la calma, tener, como siempre se ha tenido, los docentes siempre tienen más recursos, por si uno le falla o no le funciona, pues cambiar o modificar sobre la marcha. Pues lo mismo pasa con la tecnología, no hay que tenerle miedo, no ha funcionado. Bueno, pues busco otra alternativa, aunque ya no sea con la tecnología, la aparco y veo lo que me ha pasado. Claro. No deberían de tener ese miedo, pero... Sí, pero es verdad que opera, ¿no? A ese impedimento, ese es uno de ellos, ¿no? Y la falta de capacitación y de formación, porque sí es verdad que existen muchísimos técnicos que te explican y te desarrollan y te enseñan pues las diferentes herramientas, pero muchas veces no te las llevan al campo de la educación como tal. Es decir, no te la bajan al aula. Se quedan muy en el universo social. Sí, te explican un poco el uso de herramientas en términos generales. Pero no te dicen, bueno, pues esto te podría servir para esto, para esto, para esto. Claro. Y entonces ese es el miedo de que de los docentes en muchas ocasiones y que no quieran asistir a cursos de capacitación tecnológica. En general veníamos hablando de que la rapidez, o sea, que ya no es que la educación o otras instituciones vayan lentas, sino que también ha ocurrido muy rápido. Yo es lo que he visto en mi año dedicándome a la comunicación digital, cómo las herramientas multiplicaban su eficiencia, lo que podían hacer. Por ejemplo, el caso paradigmático que yo siempre pongo, y lo pongo porque además en docencia está muy presente, es el Canva. O sea, el Canva como herramienta para generar diapositivas, etcétera. O sea, yo vengo de diseño gráfico, como te comentaba, y yo empecé a diseñar como con Photoshop. O sea, yo tenía Photoshop, Premiere, y tú tenías un ordenador que tenía que tirar, o sea, tenía un ordenador potente para tirar de ese software que requería un buen hardware.
Y ya, para mí fue una revolución el FreePic. O sea, el FreePic era un espacio de recursos de vectores y era una pasada. Porque de repente, hostia, algo que tenías que hacer tú, que te llevaba horas, o que directamente no podías hacer porque era muy sofisticado, en FreePic te metías y lo descargabas a los 10 segundos gratis. Porque había unas cosas que eran de pago, pero bueno, pues eso después llevó al Canva. O sea, era como una evolución en 1 año, 2 años, 3 años, bla, bla. Y aparte al principio pues tenía a lo mejor alguna dificultad o se quedaba pillado, pero poco a poco como que todo era muy estable y las interfaces eran lo que es la parte del front-end, ¿no? La usabilidad. Era o sea, una cosa que estamos acostumbrados ahora mismo, que todo vaya súper bien, pero que no es tan fácil. O sea, que ahora mismo, pues eso, es todo muy amigable, el Canva, Google, todo es como hiper, pero que venimos del MS2, venimos de Windows 95, venimos de... Entonces es verdad que muchas veces piensas y dices, no es que la educación vaya lenta, sino que es que pestañeas y dices que hace 2 días no era tan sofisticado como hoy en día estamos tan acostumbrados, ¿no? Yo creo que es eso, precisamente. Yo recuerdo cuando yo empecé, yo programaba muchísimo. Bueno, yo por la carrera de física, pues te enseñan a dar los primeros pasos en la programación. Necesitas una base de matemáticas pues relativamente fuerte para programar. Y yo recuerdo eso, que todo lo tenías que trabajar tú, gestionar tú. En cambio ahora es muchísimo más interactivo, ya no necesitas ese tipo de conocimiento, ese lenguaje de programación, porque ya te lo da el programa. Tú simplemente tienes que ser creativo, coger las distintas aplicaciones, lo que tú vayas a querer trabajar, y simplemente ir arrastrando y moviéndote por la interfaz. Entonces, esa interacción, esa amigabilidad, como tú señalabas, pues ha hecho que se avance muy rápido en la tecnología. Pero más allá de eso, yo creo que la propia sociedad se ha hecho muy técnica y requiere que vayamos cambiando nuestra concepción de cómo entendemos pues diferentes ámbitos. Ya los médicos no operan como antes. Entran máquinas, entra inteligencia artificial y entra comunicación con otros compañeros, con otros colegas y otros profesionales para hacer cualquier parte del mundo. Una operación, y tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Claro. Que cuesta, pero que es lo que, es lo que nos toca. Es lo que nos toca, y además yo creo que esto va a más. El otro día leí por ahí una noticia que en 2030 casi todas las empresas van a tener que tener una sesión de IA, de inteligencia artificial. ¿Una sesión? Una sesión. Como antes se tenía una sesión de recursos humanos, una sesión de inteligencia artificial, porque va a entrar en las empresas. Bueno, pues como en su día fue el salto de la máquina de escribir al ordenador, pues igual, ahora vamos a tenernos que adaptar pues todas las esferas. Es verdad que no nos hemos acabado de adaptar tú hablabas de web 2.0, ¿no? No nos hemos adaptado a quizás muchas veces la herramienta 1.0, porque yo he estado en prácticas en las que tampoco se manejaba muy bien el Excel. O sea, yo he visto, aquí todavía tenemos maestras y maestros que cogen el folio y yo cuando estaba allí digo, ¿por qué no hacer un Excel para manejar, por ejemplo, una excursión y ver quién había pagado, quién no había pagado, y se hacía por diferentes clases? Entonces era un poco el lío. Y no, esto... Le hice una Excel y flipó. Y siempre tengo muy presente, cuando pienso en estas cosas, un amigo que se hizo policía. Él también había estudiado, no sé si química, no lo recuerdo, una carrera, un tío muy capacitado, además especialmente bueno, en Pollón. Recuerdo siempre cuando estábamos jugando al fútbol, que él decía, me voy, que tengo que estudiar. ¿Quién se iba de un partido de fútbol para estudiar? Pues él se iba para estudiar. O sea, un tío muy potente, entró como inspector además en policía y nacional. Y me contaba, dice, tío, es que muchas veces me pasa que voy por la mañana, al principio cuando estaba empezando, y me ponen las tareas que tengo que hacer durante el día y yo las hago en 20 minutos. Porque él tenía una capacitación técnica de este tipo de herramientas, que a lo mejor había allí un policía de 50 años que decía, venga, esto. Y se ponía lo mejor y patatín, y él, como tenía esas herramientas tecnológicas, nada más que la micrografía, que yo te llevo a sitios que están... O sea, tú ponte de escribir X caracteres por minuto a escribirlo. O sea, la diferencia en la productividad que eso no tiene, ¿no? Entonces, cuando iba a los colegios, eso, desde el Excel, desde manejar el Drive. O sea, yo el Drive que lo manejo a nivel super pro, porque por mi trabajo lo tengo que manejar a tope.
muchas veces veo que la peña saca el 10% del potencial que tiene el Google Drive. Ni hablamos de Google Calendar o de otras aplicaciones como Notion, que es como una herramienta no code de esas que tú hablas, que yo lo manejo a tope. Y entonces dices, hostia, es que esto está infrarrepresentado, infrausado en los colegios, pero es que tenemos que ponernos ya a hablar de la IA. De todos modos, tenemos que dar gracias porque ya en casi todos los colegios trabajan con el entorno de Google y con las herramientas de Google. En este caso el Drive o muchas otras. El Google Classroom. El Google Classroom es lo que más se está trabajando en los coles. Sí es verdad que yo creo que porque los colegios privados han hecho una gran inversión y han pagado el entorno Google, la parte privada del entorno Google, y entonces la parte pública, por no quedarse retrasado, aunque tiene su propio entorno, como sí, pero Moodle, no son tan sofisticados, claro. Pero no son tan atrayentes como puede ser Google. Entonces, sí es verdad que en ese sentido se ha mejorado bastante, pues de los conocidos que yo tengo, de las amistades que yo tengo. Me consta que en los colegios se está produciendo, están trabajando. pasa que todavía pues al final también llega un relevo generacional, que tampoco, al final son cosas de lo que hablábamos, que aunque a nosotros nos parezca como muy intuitivo, muy andar por casa, pero que una persona que tenga 40 y largo, incluso 50, o que no sea especialmente habilidosa, porque al final son cosas que requieren un conocimiento técnico y una habilidad muy, muy concreta, como si dices, no, pues ahora todos tenemos que saber, jugar al fútbol. O sea, que para jugar al fútbol necesito tener una habilidad en la pierna, toda una trayectoria de jugar este juego para yo desenvolverme, y en lo tecnológico, en plan, no, esto es fácil porque te pones... No. O sea, esto requiere mucho tiempo de acostumbrarte a un entorno, de trabajarlo. Yo, por ejemplo, una cosa que siempre me he fijado cuando he tenido que contratar a alguien en mi trabajo o trabajar con alguien, es cómo se ponía la mano izquierda. Porque la mano derecha tiene el ratón, pero la izquierda a veces la tienen aquí, o la tienen tal, y claro... Los shortcuts tienen que ir funcionando, tienen que ir, más con el diseño. Entonces, lo que te quiero decir, como que parece que es cualquier cosilla, pero que hay mucho que aprender, hay muchas habilidades. Y claro, los profesores, pues algunos tendrán más, otros tendrán menos, otros tienen ya una edad, otros no quieren. Entonces, eso tienen que correr los años para que todo el mundo al menos tenga un mínimo. Pero como digo, estamos todavía haciendo esa transición. Y ya tenemos la IA súper presente.